Hola, espero que estés muy bien. Quiero decirte que esta comparativa la hago porque por lo menos aquí en Colombia actualmente hasta la fecha son los únicos modelos QD OLED por parte de la marca Samsung que se pueden conseguir. Quiero que sepas además que el S90C no es el reemplazo del S95B. El reemplazo del S95B, el cual es un modelo del 2022, sería el S95C, que aquí a Colombia aún no ha llegado. Quiero además decirte que en la descripción te dejo un link a un video donde explico las diferencias y similitudes que existen desde el modelo S89C hasta el S95C. Y por supuesto, antes de empezar, aquí puedes corroborar que se trata del S90C a la izquierda y del S95B a la derecha, ambos en este caso en tamaño de 55 pulgadas. Y estas las últimas versiones de software disponibles hasta la fecha para ambos modelos, la 1220 para el S90C y la 1520 para el S95B. Voy a arrancar esta comparativa con la calidad gráfica general de ambos televisores. Primero quiero decirte que el S90C, al ser un modelo del 2023, cuenta con este parámetro conocido como trazado de tonos de HDR, o también se conoce como mapeo de tono dinámico. Como puedes notar, al colocarlo en activo, la cantidad de brillo y el nivel de detalles incrementa. Y también quiero decirte que por parte del S95B, la cantidad de brillo suele ser mayor, excepto en los modos de imagen en los que decidas colocar el parámetro trazado de tonos de HDR en activo en el S90C. Creo que hasta aquí puedes percibir que la cantidad de brillo suele ser muy similar, aunque sigue siendo un poco mayor en este caso en el S95B, y es que al hacer las tomas en pantalla blanca a distintos porcentajes de apertura de ventana, la cantidad de brillo es un poco mayor en el S95B, pero repito, la diferencia realmente no es muy grande. No sé si más adelante con alguna actualización de software añadan este parámetro al S95B, lo cual sería genial porque, como ves, sí que añade mayor cantidad de brillo y un nivel de detalles un poco superior, pero de todas formas el nivel de detalles en el S95B sigue siendo muy bueno, y también la cantidad de brillo, aunque no cuente con este parámetro trazado de tonos de HDR. También debo decirte que los parámetros son iguales para cada modo de imagen en ambos televisores en cuanto a brillo, color, contraste, entre otros, para cada modo de imagen, tanto en este caso en alto rango dinámico HDR10, como también, como te voy a mostrar en algunos segundos, con contenido en rango dinámico estándar. Y en cuanto a colores, realmente los resultados también son muy similares, dado que ambos televisores cuentan con el filtro de color Quantum Dots. De ahí que son televisores QD OLED. Ahora voy a mostrarte resultados con contenido en rango dinámico estándar, pero antes debo decirte que las tecnologías de alto rango dinámico, bien sea HDR10, HLG o por ejemplo HDR10+, no se pueden añadir de forma manual. Los televisores solamente las activan cuando detectan que el contenido de forma nativa tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Quiero demostrarte además que en este caso el parámetro trazado de tonos de HDR no se puede activar, porque recuerda que el contenido no tiene tecnología de alto rango dinámico. Por tal razón simplemente no se puede modificar. Y como puedes percibir, además, las cantidades de brillo entre ambos televisores siguen siendo muy similares. En cuanto a colores también, aunque en algunas escenas pareciera que el S95B mostrará resultados levemente más saturados, pero en general, realmente en cuanto a colores son muy similares. Vuelvo de nuevo a resultados en alto rango dinámico, pero en este caso con la tecnología HDR10+, que podría considerarse como la competencia directa del Dolby Vision, dado que ambas tecnologías cuentan con metadatos dinámicos, los cuales les permiten mejor nivel de detalles. En este caso, como puedes percibir, la diferencia en cuanto a cantidad de brillo es un poco más perceptible en los modos de imagen película y filmmaker a favor del S90C, pero en el resto de modos de imagen a favor del S95B en la mayoría de escenas.
Y ahora retomo la tecnología HDR10 porque actualmente es la tecnología más popular en la mayoría de series o películas que podemos notar en las aplicaciones de streaming. Pues bien, si eres amante al brillo y utilizas mucho el modo imagen, película y filmmaker, entonces el S90C será una mejor opción. De lo contrario, vete por el S95B, o mejor dicho, vete por el que encuentres más económico. Muy probablemente, dado a que es un modelo del año pasado, podrías tal vez encontrar un poco más económico al S95B y seguiría siendo una muy buena opción. Decide por tu cuenta cuál modelo te parece mejor, cuál te ha gustado más en cuanto a brillo y en cuanto a colores. Yo te diría que sea cual sea el que escojas, no vas a quedar decepcionado, de hecho vas a quedar más que satisfecho. Y aunque es cierto que el riesgo de retención de imagen está presente en los televisores OLED y QD OLED, la verdad es que si vas a ver contenido variado y en la pantalla no va a haber un logo estático, no debería haber problemas. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, debes saber que en los televisores QD OLED de Samsung, cuando observas este tipo de contenido en una habitación iluminada, los colores negros tienden a lucir algo grisáceos, a veces con una tonalidad levemente rojiza, y los reflejos de lo que tienes en la habitación no son tantos en comparación a otros televisores. Pero cuando apagas las luces de la habitación, el rendimiento es perfecto, al igual que cualquier otro televisor con tecnología OLED. No notarás efecto clouding, blooming, ni tampoco sangrados de luz. El nivel de detalles en ambos televisores es muy bueno, es casi igual. En este caso, el parámetro trazado de tonos de HDR en el S90C realmente no hace una gran diferencia. Como te digo, en ambos televisores el rendimiento en este tipo de escenas, cuando apagas las luces de la habitación o cuando las atenúas notablemente, el rendimiento es simplemente perfecto. Es verdad que el nivel de detalles puede ser un poquito mejor en el S90C, pero en el S95B también es muy bueno. Esta razón es la principal por la cual yo sigo prefiriendo y recomendando la tecnología OLED. También es bueno que sepas que la uniformidad de colores de grises en ambos modelos es muy buena, es casi perfecta, casi nada de efecto de pantalla sucia. A la hora de ver deportes, por ejemplo, de jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia prácticamente pasará desapercibido, no se convierte en algo ni molesto ni distractor. El trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, es prácticamente igual. Para esto utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. El contenido, que tiene muy baja resolución, ambos televisores lo muestran de una forma muy nítida, con nada de partes pixeladas. Pero recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Otro aspecto que quiero destacar de ambos televisores es que los ángulos de visión son perfectos, los colores no perderán prácticamente nada de volumen ni lucirán blanquecinos, aun cuando el ángulo de visión es increíblemente amplio. Son televisores perfectos para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. El manejo del movimiento cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming, o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal a alguno de sus puertos HDMI, en ambos televisores el resultado es muy bueno. El parámetro ajustes de claridad de imagen es el que se encarga de forma manual o automática de decrecer considerablemente principalmente el efecto de vibración, o conocido como efecto Jutter, en caso de que quieras un resultado más suave o una escena más fluida cuando hayan barridos de cámaras o muchos movimientos rápidos, por ejemplo en partidos de fútbol, escenas de acción, entre otro tipo de escenas. Para este apartado gaming debes saber que ambos televisores cuentan con modo juego, el cual puedes activar de forma manual o de forma automática. También puedes cambiar el icono de ubicación. Debes tener presente que de fábrica muchas veces la opción de modo juego está en las últimas posiciones, por si de pronto no la ves en estas primeras posiciones.
Como te digo, lo puedes activar de forma manual o automática y sí que es recomendado activarlo para obtener los menores y por ende mejores tiempos de input lag, y además puedes acceder a hacer aparecer en pantalla estas game bars. La game bar del S90C tiene dos funciones extra, una de ellas es esta, a la cual puedes hacer zoom en pantalla. A mí me parece una función irrelevante, pero tal vez para algunas personas sea algo útil. También puedes activar el Motion Plus del juego desde aquí, o lo puedes hacer entrando a la ruedita de configuraciones, al igual que la Game Bar del S95B. En este caso se puede activar, pero es porque tengo un splitter HDMI que no me permite la salida de frecuencia de actualización variable. Porque en el caso de conectar, por ejemplo, la Play 5 o la Xbox Series X directamente a alguno de sus puertos HDMI 2.1, al poder activar la frecuencia de actualización variable, este parámetro Motion Plus del juego no se podría modificar porque simplemente no sería necesario. Y en ambos modelos también está por supuesto la función de HDR10+ para gaming, aunque en este caso no hace diferencia, muy probablemente porque ni este videojuego ni la gran mayoría de videojuegos son compatibles con HDR10+. Mientras que el HDR juego sí se puede modificar y genera cambios más perceptibles en algunas ocasiones mejorando el contraste, pero yo prefiero en la mayoría de ocasiones dejar desactivada esta opción. Y por supuesto tengo que mencionar la función que para mí es la más importante de estas game bars, y son los modos de imagen que vienen predeterminados, los cuales con cada elección cambia la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores, especialmente en el modo de imagen deportes. Te pido disculpas porque si ves una tonalidad levemente rojiza es simplemente un efecto de la cámara con la que estoy grabando y pasa solamente por alguna razón con este videojuego, pero en la vida real realmente no se ve así con esa tonalidad rojiza. Es bueno que sepas que ambos modelos tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y también con tecnologías de frecuencias de actualización variables. La principal diferencia a favor del S90C es que también es compatible con los 144 Hz en 4K. No tengo forma de comprobarlo porque no poseo una gráfica de PC que sea tan potente, y las consolas de última generación, por lo menos la Play 5 o la Xbox Series X, no son capaces de esa alta frecuencia de actualización, pero por lo menos en la teoría sí la tiene. Mientras que el S95B no es compatible con los 144 Hz. Debo decirte que el rendimiento gaming en ambos televisores es excepcional, es de lo mejor que he podido probar hasta ahora. Nunca notarás efecto ni de rasgamiento de pantalla, ni tampoco efecto ghosting. Ni siquiera notarás el efecto ghosting con este tipo de videojuegos que tienen muchas escenas oscuras y a la vez movimientos rápidos. También quiero aquí recalcar que hasta ahora la mejor experiencia de terror que yo he podido experimentar es en los televisores OLED. Pero sí es cierto que en estos QD OLED, al tener tanta cantidad de brillo, a veces la experiencia de terror se puede perder un poco, por lo cual recomiendo utilizar el modo de imagen original en el S90C o simplemente en ambos modelos escoger algún modo de imagen que ofrezca la Game Bar y decrecer considerablemente la cantidad de brillo para que la experiencia de terror sea mucho más inmersiva. Y los colores, como es común en estos QD OLED, gracias a la capa de color Quantum Dots, lucirán muy vivos, relativamente saturados, sin llegar a exagerar. Y por supuesto los tiempos de input lag en ambos televisores son muy buenos. En este caso hago las pruebas en 4K hasta 60 Hz. Te puedo decir que la experiencia es muy buena. Considero que casi cualquier gamer, aun aquellos exigentes, quedarían satisfechos en esta área con cualquiera de estos dos televisores. Y hasta aquí yo personalmente te diría que si el enfoque es el apartado gaming y piensas comprar una tarjeta gráfica de PC ultra potente que pueda con los 144 Hz en 4K, el S90C sería tu elección, aunque para poderlos aprovechar tocaría que el videojuego pueda mostrarse en 144 fotogramas por segundo.
También quiero decir que el S90C en la mayoría de unidades y en la mayoría de países, al utilizar un panel QD-OLED de segunda generación, se supone que el riesgo de quemado de píxeles debería ser un poco menor en comparación, por ejemplo, al panel de primera generación que utiliza el S95B. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es relativamente alto, pero no llega a ser algo exagerado. Se mantiene un rango de temperatura normal, teniendo en cuenta que tienen altas cantidades de brillo y que son compatibles con tecnologías gaming avanzadas. En cuanto al apartado Smart, la principal diferencia es que el One Remote del S90C es el que tiene un diseño más pequeñito, tal vez más ergonómico y cómodo para algunos. En ambos casos se pueden conseguir estuches para evitar que el panel solar se raye fácilmente, y también se pueden cargar vía puerto USB tipo C, y por supuesto tienen botón para micrófono para darles comandos de voz. El sistema operativo es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung. La fluidez la siento prácticamente igual en ambos modelos. Abren muy rápido las aplicaciones, cargan muy rápido los videos, aunque obviamente eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Debo decir además que en ambos modelos la función de manos libres está disponible en caso de que, por ejemplo, quieras activar los asistentes de voz simplemente diciendo, por ejemplo, Hi Bixby. Y en otros países son además compatibles con el asistente de voz Amazon Alexa y también el asistente de voz de Google, pero por lo menos aquí en Colombia y en muchos países solamente de fábrica son compatibles con el Bixby Voice. En ambos televisores puedes cambiar el orden de estos iconos de este menú de accesos rápidos, lo cual a mí me parece algo realmente muy útil. En ambos televisores también tienes disponible la función de modo ambiente para utilizarlos, por ejemplo, como cuadros decorativos. También puedes escuchar música, por ejemplo, sincronizando tu smartphone vía Bluetooth. Y también puedes apagar la pantalla mientras el audio se reproduce. Y también el sistema operativo Tizen permite esta función de control remoto universal para que el One Remote de cada televisor se pueda sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo, por ejemplo, decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio. En ambos televisores está disponible la función de compartir pantalla y también está disponible la función de Multiview. La tienda de aplicaciones es la misma, es propia del sistema operativo Tizen. Las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país. En ambos televisores también está disponible la función de Gaming Hub y se puede jugar en la nube, por ejemplo, utilizando la aplicación de Xbox. Pero en la mayoría de países esa función no está disponible de forma nativa. Por ende, para poder acceder a ella, debes cambiar el país de tu televisor Samsung a un país en donde ese servicio está disponible de forma nativa y además conectarte a una VPN de algún país en donde este servicio esté disponible de forma nativa. Y el navegador de internet es el mismo, es uno solo, propio del sistema operativo Tizen. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz y también se puede, por ejemplo, reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Debo decirte que el rendimiento es realmente muy bueno en ambos televisores, pero la potencia en el S95B en la teoría y en la práctica es mayor y asimismo se puede percibir un poquito más de frecuencias, pero no por una gran diferencia. Y el nivel de distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad en ambos televisores es muy mínimo y para nada molesto. Te diría que en cuanto a sonido con cualquiera podrías quedar muy bien. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que puedas percibir mejor las diferencias. Y de lo último que quiero hablarte es acerca de cuál de estos dos modelos recomiendo más. Ya te he mencionado durante todo el video que la mejor opción es la que encuentres más económica, aunque hay algunos aspectos claves. Y es el mencionado en el apartado gaming en cuanto a que el S90C en la mayoría de unidades y en la mayoría de países utiliza un panel QD-OLED de segunda generación que se espera sea menos propenso a retención de imagen y quemado de píxeles.
No estoy diciendo que el panel del S95B sí o sí vaya a sufrir de ese aspecto, pero aparentemente puede ser un poco más propenso, pero obviamente bajo condiciones muy extremas que normalmente no se experimentarían. Pero si el objetivo es el apartado gaming y juegas muchos videojuegos en donde en pantalla aparezca siempre un logo estático y juegas durante muchísimas horas seguidas todos los días, entonces muy probablemente entre estos dos modelos el S90C te convenga un poco más. Pero si el uso que le vas a dar es para ver, por ejemplo, series o películas en donde sabes que un logo en pantalla estático nunca va a aparecer, entonces, vuelvo y te repito, compra el que encuentres más económico en tu país. Así de simple. Porque es que realmente las diferencias en cuanto a calidad gráfica son muy mínimas y en la mayoría de ocasiones casi imperceptibles. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido y hasta la próxima.